o si va a estar en condiciones de mucho sol o en condiciones de mucha humedad. Entonces cambian las condiciones. Eso es lo que hace que tomen una decisión de un material a otro, ¿no? Entonces, muchas veces en la costa, pues el material que se elige, pues no es el más adecuado y entonces a cada rato tienen que estar cambiando las tuberías porque empieza a haber un montón de fugas, ¿no? Y entonces, pues también es importante conocer, pues, los diferentes materiales y que a lo que va a estar condiciones de flujo de acuerdo a lo que estemos transportando, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de hidráulica, que es agua, pues no es lo mismo que transportemos, por ejemplo, agua en una instalación desalinadora, por ejemplo, porque la sal, el agua salobre trae pues demasiada sal y va a correr muy rápido a la tubería, ¿no? Que si no tiene pues determinadas sales o minerales, pues eso nos va a permitir bajo esas condiciones, pues si elegimos o no determinado material, ¿no? Entonces aquí están algunos ejemplos de tubos de, pues en este caso de hierro fundido, de acero, de cobre y de bronce. Cada uno de ellos tendrá sus características. No es importante ahorita llegar a un punto de qué es cada uno de ellos, pero sí lo importante es que el de hierro fundido o fierro fundido es el más utilizado. De unos 20 años para acá ha cambiado la forma de utilizar el fierro fundido, ha cambiado por esta tubería negra que la vamos a ver más adelante. Y ahora ya tampoco está adecuada porque también puede haber más fugas, etcétera. Entonces son modas luego de cuáles deberían utilizar. Pero bueno, las tuberías de acero lo que tiene, la gran ventaja que tiene las tuberías de acero, eh, que utilizar estas correcciones. Entonces estas tuberías de acero por lo regular se usan pues en las líneas de conducción, por ejemplo del sistema Cutzamala, pues un ejemplo, pues hay tramos que es de acero, pues, de concreto, o en las tuberías de desfogue o para que se turbine el agua no hidroeléctrica, pues también tienden a ser tuberías de acero, ¿no? ¿Por qué? Porque permite pues que las presiones a las cuales va a estar utilizándose, o sea, muy altas, ¿no? También, pues, de tuberías de acero, obviamente recubiertas con determinado material en las tuberías que van de las plataformas marinas hacia la costa, también tienen a ser pues, de acero. Las líneas de transportación de crudos también tienden a ser cero, las líneas de transporte de gas también de acero. Y entonces todo dependerá pues de qué es lo que queremos transportar y bajo qué condiciones, ¿no? Otra cosa importante, pues cuando es de acero, pues también dependerá pues cómo es, de qué la resistencia del acero, ¿no? Y pues habría que hacerle pruebas a los tubos de la resistencia, o sea, cumplir con determinadas normas, cumplir con las normas de soldadura entre las uniones, cómo hacer los codos, cómo hacer las curvaturas de tuberías cuando son de acero, pues se necesita también mano de obra especializada para poderlo hacer, y entonces eleva su costo cuando es una línea de conducción por tubería de acero, ¿no? Las tuberías de cobre pues, son las más utilizadas en la cuestión pues, del hogar, o de, si se le podemos llamar, de uso doméstico, o en los edificios. Entonces tiende a ser más utilizada. Cada vez ya se está sustituyendo más también la tubería de cobre por tubería de PVC o tubería de Thermoplus, que es una cuestión de plástico que dependiendo de cada fabricante le pone un nombre. Y entonces también es una especie de, pues de un polímero que se hace pues este material, ¿no? Y también pues por lo regular pues se ha utilizado a lo largo del tiempo pues de uso doméstico, ¿no? Luego tenemos las tuberías no metálicas. Las tuberías no metálicas pues tienen su propósito, ya sea para transportar algún material que es muy abrasivo o simplemente es que sale más barato
que una tubería de fierro fundido o de acero, por ejemplo. Entonces tenemos como ejemplo las tuberías cerámicas, las tuberías de concreto normal y concreto armado, las tuberías de poliéster, los de policloruro de vinilo, que es el PVC, y las tuberías de polietileno o polipropileno, ¿no? Que son estas tuberías de color negro que seguramente alguna vez las han visto en alguna avenida que pues, están sustituyendo o están apenas poniendo alguna tubería, ¿no? Que puede ser de agua potable o puede ser de alcantarillado. Entonces los tubos cerámicos, pues como bien pues, se utiliza este otro material porque el material pues ya sea que tenga mucha acidez, que sea muy abrasivo, que es importante lo que estemos transportando, que no se, que las paredes sean impermeables y que no hayan fugas a lo largo de las tuberías. Entonces, por lo regular se usa mucho en el sector de la industria porque lo que se transporta pues son varios fluidos pues con un alto valor corrosivo, ¿no? Pero bueno, aquí está por ejemplo las tuberías de concreto, que también seguramente alguna vez les ha tocado verlas, ya sea que estén en alguna parte de estos tubos o que lo estén transportando a alguna plataforma de un tráiler o que las estén instalando. Pueden ser estos, les digo, de concreto simple o concreto armado. Obviamente cada uno de estos tramos, o sea, de 1,20, de 1,50, de 2 metros, 2,50, pues dependerá del molde, ¿no? Se necesitan varios moldes que podrán ser de fibra de vidrio, podrán ser de acero o metálicos más bien. Y entonces pues hay que estar poniendo la cimbra, echar concreto, si se va a llevar armado, pues hacer el armado, vaciar el concreto, esperar a que se solidifique, hacer el proceso del fraguado, usar membranas para que mantenga la humedad y luego quitar la cimbra o el molde y entonces pues después transportarlo. Entonces hay mucho riesgo dentro de todo el proceso, ¿no? Porque finalmente nosotros lo que queremos es un tramo de concreto que no presente grietas, por ejemplo, o fisuras, que luego eso va a traer como consecuencia pues que existan fugas, ¿no? Entonces, pues también es importante que a lo largo de la fabricación de estos tubos, pues sigan ciertos lineamientos y ciertas normas y que se cumplan estas normas y para que luego a la hora de transportarlo, pues también llegue al sitio donde se va a instalar y que la instalación de la misma pues sea el adecuado. Entonces hay muchos factores que están en juego pues de seguridad de que para que todo quede pues en orden, ¿no? Por ejemplo, tuberías de concreto, pues cómo se van poniendo en el campo, ya sea para una alcantarilla, algún túnel de desvío o alguna cuestión de carretera, entonces es necesario formar un desvío o una alcantarilla como tal. Entonces hay también muchos fabricantes de ellos, todo dependerá el uso que se le va a dar, es de la película que va por dentro, entonces todo dependerá de las condiciones de uso, ¿no? En cuestión de las tuberías de poliéster, pues estas son piezas especiales que es necesario pues hacerlas o fabricarlas. La ventaja es que se pueden moldear fácilmente y que pues, son flexibles a la hora de ponerlas, ¿no? Pero el problema, pues por lo mismo que es una pieza especial, pues su costo se eleva, ¿no? En la siguiente imagen, pues van a ver una pieza de gran tamaño, pues donde pues, se necesitaba una bifurcación y pues ahí tomaron la decisión pues de hacerlo pues de poliéster y entonces pues el proceso es tardado, transportarla al lugar también pues implica pues hazañas, es necesario que pues sea lo más cercano al sitio donde se va a colocar la pieza, por sus propias dimensiones, ¿no? Entonces, pues también hay que ver eso, de que las condiciones del sitio donde se va a poner pues esta pieza pues sea la adecuada y sea lo más cercano posible, ¿no? Luego las tuberías de PVC, pues esas son las más conocidas, son las que se utilizan también en uso doméstico,
o en uso pues, oficinas, y creo que ese es el más conocido y aquí empiezan todas las piezas especiales, desde codos a 90, codos a 45, si el codo está con rosca, sin rosca, si está con brida. Todos saben lo que es una brida. Una, que disculpe. Brida. Es como lo que tiene alrededor el tubo, ¿no? Es como el collar del tubo, por así decirlo. Si no mal recuerdo. ¿Alguien más sabe lo que es una brida? ¿No? ¿No saben lo que es una brida o...? ¿No son como las argollitas que sirven para unir las piezas? Más o menos es eso, sí. Pero no son como argollas. Es una pieza puede estar conformada. O sea, hagan de cuenta que yo quiero unir pues con un tramo de tubo, ¿no? ¿Cómo lo voy a unir? Pues aquí es que lo inserto y le pongo un material pegamento y lo inserto y ya está unido, ¿no? La otra es como en esta figura que pueden traer aquí rosca. Entonces el tubo tiene que tener rosca y entonces pues ya lo enrosco y ya se une, ¿no? La otra es que pues traiga una pieza como esta, que esa es la brida. Pero ambas piezas tienen que tener pues, una brida. ¿Para qué? Para que por estos agujeros poner los tornillos y entonces unirlos. Entonces puede haber inserción, pueden ser roscados o pueden ser bridados. Entonces, dependiendo de cada una de estas características, pues son las pérdidas que va a tener. No es lo mismo que nada más sea inserto o que sea roscado o que sea con una brida. Entonces, lo que significa brida, pues es una placa con unos agujeros que ya están conectados a la pieza para que se inserte con otra pieza y entonces se atornillan con su rondana y su tuerca y se atornillan. Y en medio de esas dos bridas va una junta o un empaque, pues. Y ese empaque, pues a la hora que se aprieta, pues hace como un sello y ya impide que por ahí vaya a haber una fuga. Y entonces así puede haber de miles, todas las piezas pueden tener rosca, todas las piezas pueden ser inserción o todas las piezas pueden tener brida. Aquí están los ejemplos de codos, están los ejemplos de una T, de reducción, de ampliación, de la que puse en círculo anteriormente es una cruz, puede ser en T, está ya viendo lo que es la brida, pueden ser tapones, pueden ser inserciones, pueden ser ampliaciones, reducciones, concéntricos, excéntricos, etcétera, ¿no? Aquí les presento las principales normas, pero en cuestión nada más de tubería de PVC. Cada norma de cada tipo de material tiene su norma. Aquí les presento las más utilizadas porque pues el PVC es el más utilizado en cuestiones de instalaciones hidrosanitarias, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la norma en la que donde uno esté diseñando, o en el país donde esté diseñando, te van a requerir determinada tipo de norma. Obviamente todas estas normas tienen un costo, no son gratuitas, no es que las busque uno, a lo mejor ahora pues con esto de internet las encuentre, pero es muy raro encontrarlas, o sea, las están obligados a pagarlas, ¿no?
Y aún así, aunque las baje uno y dice, bueno, ya las tengo y está haciendo un diseño con respecto a una norma, te piden que tengas que tener la compra de las normas para que la puedas utilizar, porque tú estás lucrando pues, con tu trabajo y estás diciendo que utilizaste esta norma, pues ¿dónde está la norma que tú utilizaste? Entonces te estás obligado a comprar la norma. Porque en caso de que te hagan una auditoría de lo que tú estás diseñando, de lo que estás tú opinando sobre un diseño, pues te van a decir, pues, ¿dónde está su norma? Entonces, dependiendo del país, pues hay diferentes tipos de normas y también del tipo de característica que se tenga, ¿no? Bueno, y luego tenemos las tuberías de polietileno, que son estas tuberías negras, es similar a la del PVC, pero es por medio de una instrucción. Ahorita vemos el proceso de fabricación y la ventaja del proceso es que la unión es por medio del calor y pues así pueden hacer una gran línea, la dejan rodar y ya se instala y ya llega pues a donde va el piso y pues ya me la acomodan y es muy fácil instalar o por medio de pues de hacer determinados huecos y hincando más bien la tubería, ¿no? Entonces esta es la famosa tubería de polietileno, me imagino que todos la han visto alguna vez. No sé, quiero que me digan si sí la han visto. O no han visto, no sé, es pregunta. Sí, sí leemos. Bueno, yo sí leo. Sí, en Los las demás, obras, en las obras públicas, ¿no? Normalmente. sí, para las redes de agua potable, ¿no? O de alcantarillado, que es lo regular es el corrugado, pero bueno, las, las demás y los demás, si no han visto, está Uriel Hernández, Sí, profe, aquí estoy. ¿sí las ha visto? Así es, profe. En el, cuando vamos a meter para el agua potable, es sí las he visto. Ok. Está Marlene Fuentes, Sí, profesor. ¿sí las ha visto? Sí, ¿En dónde las ha visto? las, bueno, aquí donde vivo están en el, Ajá, o no sé si las estoy confundiendo. ok. Está Marco Antonio Aguilar, Sí, profesor. ¿sí las ha visto? Sí, los he visto. ¿En dónde sí las ha visto? Pues, por ejemplo, se pueden usar en presas, ¿no? En rellenos sanitarios para que fluya el agua de la El, lluvia y no el sea atacada por auxiliar, organismos, ¿no? ujú, sí, también se utiliza ahí. Está Rosa Elena, Sí, profesor. sí han visto estas tuberías. No, yo no las he visto. ¿Dónde no las ha visto? No, no las he visto. Ok, bueno. Ok, pues muchas gracias a los que les pregunté. Este, Profe,
Sí, Disculpe, y por ejemplo, el tubo que está aquí abajo de, bueno, a la derecha, ajá, en el lado derecho inferior, se ocupan para, este de ¿cómo se? aquí. Ajá, ese se ocupa o se podría ocupar para un sistema de, de agua pluvial. Eh, pues tal vez sí, pero más bien sí, porque es el que se utiliza para el alcantarillado. Y entonces, si tú vas a hacer nada más meramente pluvial, pues sí se puede utilizar. Digo, finalmente hay una norma en nuestro país que diga que tienes que hacer drenaje este, separado, pues el pluvial y el sanitario, que así debería de ser, pero no hay norma que obliga a que así tenga que ser. Siempre van mezclados y es la tubería que se utiliza, pues. O si no, si es concreto, son estos pues que ya están prefabricados de esos tramos de concreto de 10 pulgadas, perdón, sí, de 10 pulgadas a 30 centímetros, que mide un tramo, bueno, la pieza mide 1,20, pero a la hora de embonar, 1 metro, ¿no? No, ok, Pero bueno, profe. Gracias. no hay nada. Entonces, el proceso de fabricación de tubería de polietileno, pues empieza con gas natural. O sea, es sorprendente cómo del gas natural, dice uno, pues cómo del gas, ¿no? Pues pasa por un proceso químico que lo hacen etano, después lo hacen etileno, y de ese etileno lo hacen polietileno, y después lo hacen una extrusión y un corte y hacen estas famosas esferas que se llaman pellets. Entonces estos pellets pues llegan en unas bolsas enormes, por si es por medio de puerto a un puerto, y entonces ahí el que se dedica, por ejemplo, a fabricar cualquier tipo de, donde necesite pellets, que es la industria plástica, pues compra este material así, a granel, pues, y ya lo lleva a su fábrica y ya hace los diferentes compuestos, ¿no? Si es el caso de una tubería de polietileno, pues con estas pellets, con estas esferas pues vamos a llamarles de plástico o de polietileno, pues esto se calienta, se hace pues que se fusione, y entonces pues en esta fusión de aquí donde está una cajita de color azul, pues es un horno donde se está fusionando, y luego hay otra cosa que lo va jalando, o sea, es la extrusión, y cuando ya llega a la longitud que se desea, o sea que son 12 metros, pues hay otra máquina que lo corta y otra vez empieza el proceso otra vez de extrusión y así sucesivamente. Entonces, como ven, pues la fabricación de este tipo de tubos no se necesita mucho espacio. Lo que sí se necesita es espacio para almacenar los tubos. Y dependiendo del diámetro, pues le cambias el diámetro y pues también es lo mismo. Entonces, más bien se necesita almacenamiento para los tubos, pero no para la fabricación y para almacenar pues, los pellets, ¿no? La fabricación es muy sencilla, no tiene mucha ciencia, pues. Pero bueno. Entonces, pues esta de polietileno de alta densidad se usa mucho en agua potable. Les digo que hay fabricantes dice que es maravilloso, pero no significa que así lo sea. Con el tiempo se ha visto que empieza a tener también fugas, ¿no? Y entonces este material empezó a utilizar porque es un material flexible y resiste los movimientos, los hundimientos diferenciales. Entonces, pues por ejemplo, si es muy rígido la tubería y si hay un hundimiento diferencial, pues se va a tronar y por ende va a degrietarse y va a empezar a tener fugas. En cambio, este material, pues como pues es flexible, se mueve y entonces pues no se agrieta, no se va a romper. Pero bueno, aquí está, pues les digo que a lo mejor les ha tocado, pues que los van conectando y luego nada más
ya lo meten a la zanja, ¿no? O otro procedimiento es que hagan dos, ¿cómo se llama? Uno aquí y otro por acá. Y este es el suelo. Y entonces lo que queremos poner es, voy a poner de color rojo, pues es poner el tubo aquí. Y no es necesario que tenga que hacer la zanja, sino simplemente le pongo, lo voy metiendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es una perforadora y ya sale de este lado. Y entonces voy otra vez con otra máquina, lo va sacando por acá y después ya voy hincando el tubo. Y entonces la tubería se va haciendo hincando. O sea, no es que quite yo material, sino lo voy ahora sí que a presión en el suelo y pues hago pues dos, pues se llaman dalas, le quito el material, lo voy hincando y por el otro lado lo voy sacando. Y así es como lo ven muchas veces en las calles que hacen eso. Si fuera de otro tipo de material, pues no te permite porque no es flexible. A fuerzas tienes que hacer la zanja, ¿no? Completa para poderlo hacer. Pero bueno. Aquí está un ejemplo de alguna prueba que se le hace a estas tuberías para que cumplan la norma, que es que cumplan, que se cargue y descargue el material, o sea, de la tubería. Y el ejemplo de esto de carga y descarga es cuando ustedes abren y cierran la llave de su lavabo. Cuando la abren, pues pues ya permiten el flujo. Cuando la cierran, pues se forma un transitorio y hay determinada fuerza que está actuando. Entonces esta fuerza pues va a estar metiendo a lo largo del tiempo, pues el fenómeno de fatiga, pues hace que pueda dañarse, ¿no? Y entonces muchas tuberías dicen, no, pues resiste tantos ciclos, 5,000 ciclos de vida, o 100,000 o 10,000, depende de cada fabricante, ¿no? Pero bueno, aquí a ver si se alcanzan a ver este video. Muy bien, ¿sí lo pudieron ver? ¿Sí pudieron ver el video? Sí, profesor. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué se nota? ¿Qué se ve? Creo que lo someten como a vacío, ¿no? A ver, esa es una respuesta que lo someten a vacío. ¿Alguna otra respuesta? Pues no, es como que lo inflan, ¿no? Lo estiran. Que se estira. Ok. Otra respuesta. ¿Lo comprime? Lo comprimen. Ok. Otra. ¿No se les ocurre otra? Sí, es muy curioso cómo se ve, ¿no? Dice uno, ¿a poco sí puede pasar eso? Digo, como el tubo es flexible, permite hacer eso. Si fuera, por ejemplo, de acero, pues no veríamos. Lo único que veríamos es cuando sean unas condiciones muy altas que el espesor de la tubería no lo permita, entonces tronaría. Pero aquí, como es flexible, permite hacer eso. Al fenómeno que está, pues en la tubería es que está pasando el fluido del agua,
Y lo único que se hace, pues aquí en el video ven una parte, pues como una válvula o algo así de color rojo al fondo. Esa es una simplemente válvula y lo que hace es, tiene un servomotor arriba en automático, lo que hace es cerrar el flujo. Y entonces se presenta un transitorio. Y entonces al presentarse el transitorio, pues crea eso. ¿Por qué se hace pues que como que se chupa? Lo que pasa es que se hace que se chupe de esa manera, porque al momento de que cierra uno, pues el agua se convierte en vapor por el cambio tan rápido que hay de presión, se convierte en vapor y entonces lo que hace es que pues no hay algo que lo resista, entonces por eso se ve como si lo estuviéramos succionando, ¿no? O sea, la presión baja demasiado, entonces por eso se hace esa succión. Y eso es pues un transitorio. Lo van a ver en el siguiente curso de hidráulica de transitorios, cómo calcularlo y cómo diseñarlo para que resista. Pero eso son los fenómenos a los que se presenta. Entonces, si imagínense que esta sea una tubería de agua potable y le están abriendo y cerrando las válvulas, no más así porque sí, pues corremos el riesgo de que arriba de esta tubería pues hay material, ¿no? Pues está en el subsuelo la tubería. Entonces, pues puede ser que se por donde pasa la tubería, ¿no? O que no se hundan, uno lo ve visualmente, pues puede ser que en la calle no vea que se hundió, pero puede ser que lo aplaste y ya no tenga la suficiente fuerza para regresar a su estado natural, normal, y entonces le estaríamos quitando capacidad de cocción, o sea, el área sería menor. Y entonces, pues hay que tener cuidado también, pues en eso. Se los presento nada más para que vean, pues lo que puede suceder con simplemente abrir y cerrar válvulas, ¿no? Y eso es lo que sucede en cada vez que ustedes abren la llave de su lavabo, nada más que el material es rígido, no nos damos cuenta, pero es lo mismo, sucede lo mismo. Nada más que la tubería no se va a chupar porque pues, es rígida. Lo mismo sucede, pero ese es otro fenómeno que todavía me falta verlo con ustedes, lo de cavitación. Cuando ustedes compran una botella de vidrio y todavía no la destapan y le pegan, ¿qué sonido escuchan? Un sonido, ¿no? Sí, ¿se han notado eso? Que no compran un jugo en una botella de vidrio y le pegan y se escucha un sonido. Cuando la destapan y la vuelven a cerrar, ya no se escucha ese sonido. Pero bueno, eso lo vemos cuando veamos cavitación. Pero bueno, ¿alguna duda sobre este video? ¿O pregunta, inquietud? No, profe, ninguna. Quedó todo claro. Bueno. Entonces, dependiendo pues en este caso de este material, aquí viene el número de ciclos y los esfuerzos de los que estuvo, pues es que, pues, sino que no rebase pues esta línea de color azul, porque ya empieza a haber ruptura. Si rebasa la línea de color rojo, pues es que no va a haber grietas. O sea, de la línea roja hacia abajo, pues estamos en zona segura donde no va a haber grietas. Si subimos la línea roja, es que puede empezar a haber grietas, pero si pasamos la línea azul de hasta arriba, pues ya va a haber una ruptura. Entonces, pues no hay que superar pues, la línea de color rojo, ¿no? Y así todas los fabricantes, cuando quieren cumplir con la norma y que les den permiso para vender su tubería, que la Comisión Nacional del Agua les da ese permiso, pues deben de presentar esto de que cumple con la norma y entonces ya les permiten decir, bueno, tu proceso de fabricación es correcto, tu proceso de que tú estás diciendo que cumple con determinadas presiones, con determinado rango y ciclos de
fatiga, etcétera, todas las cuestiones de material, resistividad y todo, entonces ya le otorgan el permiso para poderlo vender. Y así cualquier tubería que se venda en el mercado, pues tendrá que cumplir con ello. Por eso es que hay muchas tuberías que dicen, es que estos no cumplen con la norma, pues es que no han ido a solicitar su permiso o no cumplen el material. Y dice, pero es más barata, pues ese le pongo, ¿no? Y luego vienen las consecuencias de que no cumple con lo especificado, ¿no? Y entonces empieza a haber fugas o empiezan a romperse, etcétera, ¿no? Pero bueno. Aquí está otra cuestión que tiene que ver, pues, con esta forma transitoria. Pues esta es una hidroeléctrica en Japón, que más o menos en los años 50 fue, pues, una mala operación, y también, pues, del material. Pues vean aquí, pues son láminas, pues es rolado, los tubos de acero, pues parecen hojas de papel, ¿no? Pues tronó, no resistió el transitorio, fue expuesto a mucho más presión, entonces pues tronó y pues salió toda el agua, ¿no? Y aquí están otras imágenes donde se supone que pues no se debería de ver la luz, o sea, no se debería ver esta luz de aquí. ¿Por qué? Porque el material del tubo pues se chupó, que es lo que veíamos nosotros en el video, se chupa, y entonces pues como es rígido, pues ya se quedó de esa manera, ¿no? No hay mecanismo que haga que otra vez vuelva a su forma, porque no es flexible. Y entonces pues este es pues de acero, y así se quedó, y entonces pues falló totalmente, ¿no? Aquí está en otra zona, pues donde pues las láminas estas de los tubos que están rolados. ¿Sí se entiende lo que es rolado? A lo mejor estoy diciendo un término que no. ¿Sí se entiende lo que es un rolado de tubo? No, profe, yo no lo comprendo. No, como que no se entiende bien. Ok, pues obviamente, en los tubos están fabricados de acero, ¿no? Pero ¿cómo es que lo hago redondo? Pues la forma de poderlo hacer redondo es que yo tengo una lámina pues, de acero, ¿no? O del material, en este caso, pues, de determinado tipo de acero, ¿no? Y tengo las láminas, es así, pues son láminas de acero. Y el rolar algo significa darle curvatura. Y entonces hay máquinas que rolan los tubos, y entonces esta máquina son 2 cilindros, en medio va la placa y me va curviándolo. Y entonces le va dando la curvatura hasta que llega toda la circunferencia del tubo. Y ya simplemente va a quedar pues una unión donde va soldado. Y entonces esto se le llama pues que fue rolado. ¿Por qué? Porque era una placa que se convirtió en una circunferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Sí, ya se entiende. Ok. Eso es pasar de una lámina del material de acero a pasar a que se convierta en un cilindro, pues. A ese proceso se le llama rolado. Bueno. Entonces ahora vamos a continuar con los accesorios. Entonces aquí es lo que les digo que es la brida. La brida es como tal, pues una placa que donde en medio es el diámetro del tubo con tornillos, con tornillos, con agujeros donde van los tornillos. Dependiendo del diámetro, pues va a ser pues el tamaño o el número de agujeros que se requiera. Y estas bridas también pueden ser roscadas, o pueden ser bridas ciegas. Ciegas significa que no continúa el tubo y hasta ahí llega. Es como un tapón, pero bueno, no continúa el tubo, entonces simplemente se ponen los tornillos, ¿no? Y dependiendo del tamaño del diámetro de los tubos,
pues va a ser el número de agujeros que tenga pues cada una de las bridas, ¿no? Y del diámetro de los agujeros por donde van a estar los tornillos y de las especificaciones también de las rodanas y de los tornillos, que también habrá que tomar en cuenta, porque si esto va a estar a determinada presión, pues es necesario calcular cuántos tornillos debe tener. Si resiste esa presión, pues sí, entonces con una brida que tenga tantos agujeros para que pueda determinar, poner cuántos tornillos deben de ser, ¿no? Entonces luego tenemos el otro accesorio que es codo, pues hay desde 22 grados hasta 90 y de 180 grados. Hay codos que pues hay una reducción en él, hay codos que hay una ampliación, hay codos que tienen determinado espesor, hay codos de diferentes aleaciones, hay codos que tienen determinadas juntas, hay codos que tienen bridas, hay codos que tienen rosca, etcétera, ¿no? Esto van a encontrar infinidad de fabricantes, infinidad de materiales de diferentes índoles, ¿no? Y diferentes usos. Entonces aquí está la conexión en T, también les digo, puede ser en rosca, puede ser inserción, puede ser con brida, puede ser que la T tenga el mismo diámetro en todos lados, o sea, de entrada, de salida y lo que se conecta, o pueden variar los diámetros. También dependerá de los materiales que se tenga, etcétera. Y cada uno de ellos pues, tiene un coeficiente de pérdidas, ¿no? Hay reducciones o ampliaciones según sea el caso, pero en este caso es una reducción, o pueden ser reducciones concéntricas o excéntricas. Concéntricas es que van con el mismo centro, y excéntricas es que no lleva pues el mismo centro, ¿no? Los empaques que van entre las uniones pueden ser de asbesto, de goma, de grafito, pueden ser de acero, etcétera. No todo dependerá, pues, qué es lo que estoy conectando con qué y bajo qué condiciones del flujo está pasando o de qué tipo de fluido es para que en las uniones se cumplan, ¿no? Tapones, también de índole material, simplemente es un tapón para que ya no continúe el flujo. Hay válvulas, hay diferentes también tipos de válvulas, hay tipos de válvulas manuales y automáticas. Manuales es que, pues, por ejemplo, aquí como ven el volante, pues tiene un actuador electrónico y es que una persona tenga que ir a mover el volante y darle las vueltas correspondientes, ¿no? Y hay otros que tienen un actuador aquí que es automático, manda una señal y dice, pues, abrir la válvula en este periodo de tiempo a tal capacidad. Entonces lo va haciendo gradualmente y ya va abriendo la válvula para que no provoque un transitorio. Y tiene que ser de manera gradual. Hay veces, hay válvulas que se tardan hasta pues 10 horas en abrirlo o más tiempo, ¿no? Todo dependerá de las condiciones de flujo que se tenga, ¿no? O puede ser que se tarden posiblemente media hora, ¿no? Todo depende de las condiciones, ¿no? Hay válvulas de compuerta, que simplemente es una compuerta que sube y que baja, por eso tiene un volante y un vástago que hace que esta compuerta suba o baje. Entonces, dependiendo de eso, pues es el flujo que permite que pase. Hay válvulas de globo, pues es como si fuera un globo flotante y este sube y este baja. Igual, con medio de ese volante, pues hace que pues, sube o baje. Hay válvulas de retención o válvulas check, que simplemente es el flujo va pasando, a ver, aquí voy a poner esto, el flujo va pasando y en el momento que deja de fluir, pues a lo mejor este flujo se empieza a regresar y eso hace que esta compuerta se cierre. Y entonces ya no permite el retorno de todo el agua. Y estas válvulas check siempre las van instaladas donde hay un pozo, hay una bomba, y por ejemplo todo lo que es agua subterránea para la explotación, hay siempre el pozo, está el motor, empieza a sacar el agua y en el momento que se para el motor debe de haber una válvula check, porque pues, si empieza a retornar, la bomba va a girar al revés
al girar al revés, pues se va a quemar el motor, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, está esta compuerta, empieza el flujo a irse al revés, cae la compuerta y ya no se mueve. Cuando empieza a haber más presión del otro lado, entonces ya va a empezar a fluir. Esta es la finalidad de una válvula check. Están las válvulas de bola, que es simplemente una esfera. Si está en un sentido, pues no permite el flujo, y está en otro sentido, pues ya permite el flujo. Esas son las válvulas que a lo mejor en su caso nada más lo abren en movimientos a 90 grados. Si está a 90 grados está todo el flujo, y si ya le cierran, pues es nada más mover la manija 90 grados y ya está cerrada, ¿no? Hay válvulas de diafragma, es un diafragma que sube y que baja, pero ese diafragma cuando está en la parte de abajo no permite el flujo. Conforme voy moviendo el volante, dándole vueltas, pues sube y permite el flujo. Pues aquí está una gráfica que es importante, donde viene el porcentaje de apertura. ¿La apertura de qué? Pues de la válvula. Y la relación de gasto. Ok. Entonces vienen diferentes tipos de válvula. Válvula de bola, válvula mariposa, de compuerta, de tapón, de diafragma, de globo, de tornillo sin fin y de aguja. Entonces, dependiendo cuál sea, por ejemplo, vamos a ver la válvula de bola, que es la gráfica de hasta abajo, que es de color azul y está punteada. Quiere decir que si yo me voy a concentrar al 50%, si yo la tengo abierta al 50%, solamente la relación de gastos es del 10%. O sea, solamente va a pasar, si pasa 1 metro cúbico, por ejemplo, en esa tubería y está esa válvula de bola, y yo ya le abrí el 50%, solo está permitiendo pasar, pues de ese metro cúbico, solo está permitiendo pasar 1000 litros por segundo, por ponerle un valor, nada más estarían pasando 100 litros por segundo. En cambio, me voy con la válvula que está acá arriba, que es la que tiene círculo y rayas de color naranja, que es la válvula de globo, y al mismo apertura de 50%, está pasando casi el 80%, o sea, está pasando 800 litros por segundo. Entonces ahí está la diferencia entre qué válvula pongo o de qué tipo pongo, porque de acuerdo a las mismas condiciones en una permite mucho gasto y en otra poco gasto. Entonces en la de bola necesito pues que la apertura casi esté pues al 95% para poder lograr lo mismo que hace la otra al 50%. No sé si se entiende la explicación de la gráfica. De mi parte sí, profe. Los demás, si los demás sí se entiende. Sí, sí se entiende, profesor, todo bien. Ok, entonces es importante, no nada más es poner una válvula por ponerla, es las condiciones que yo necesito de acuerdo a la apertura que yo tenga. Si yo quiero que rápido con moverla poquito se cierre mucho gasto, con abriéndola poquito permita mucho gasto, o lo quiero gradual, que sí es necesario que esté casi completamente abierta para que empiece a salir el mayor gasto posible, ¿no? Por ejemplo, aquí casi tiene que estar abierta al 90% para que llegue al 50% del gasto, ¿no? O sea, casi ya totalmente está abierta y apenas están pasando la mitad del gasto. Cuando en otras, pues a eso ya casi está pasando la totalidad de todo el gasto. Y así cada una de las válvulas tiene esa, su particular gráfica, ¿no? Entonces es importante que no nada más es poner una válvula por ponerla, ¿no? Pero bueno. Ok. Hay juntas de expansión.
también dependerá de qué material estemos utilizando. ¿Y por qué son juntas de expansión? Por si entre dos conexiones pues, no alcanzó, pues le pones una expansión que la sumes ya sea por inserción, por rosca, por brida, etc. Hay soportes de diferente índole para las tuberías, ya sea para tubería del drenaje pluvial, por ejemplo, para instalaciones de contraincendio, para instalaciones de agua potable, para instalaciones de aire comprimido, instalaciones de gas, instalaciones de algún otro componente, etcétera, ¿no? También hay la soportería para las diferentes índoles de tuberías que hay en edificios de oficinas, en edificios de estacionamientos, en edificios de hospitalarios, en edificios de zonas habitacionales, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a ver los datos técnicos y dibujo de tuberías. Para eso hay diferentes códigos y normas aplicables a tuberías. Está el ASME, que es de la American Society of Mechanical Engineers. Está en normas de tuberías a presión, y hay otro que es de Código Internacional para Calderas y Recipientes de a presión. Eso tiene que ver, pues, de toda la petroquímica como tal, ¿no? O de recipientes que pues se calientan y se usan mucho en las instalaciones de ciclo combinado, pero bueno, nosotros es de las normas de tuberías a presión. Está también el American Pipe Institute, el National Pipe Standard, el American Standard Association y otras más, ¿no? Entonces dependerá de dónde se esté haciendo el diseño, pues las diferentes normas o cuál norma es la que voy a ocupar. Pero bueno. Entonces su dibujo de estas, pues también cada norma pues tiene su simbología. Entonces si es una tubería, pues es simplemente una línea. Si es una línea con una flechita, pues es lo que nos está indicando es el sentido hacia donde va el flujo. Si es un tubo flexible, pues es como ahí está, una línea con rayas. Si es un codo, pues ahí está. Si es una T, si es una Y, si es una unión, si es una reducción, si es una reducción o concéntrica, si es un tapón, etcétera. Cada uno de ellos, pues es como lo voy a representar en un plano, en un dibujo, para que el que lo vea diga, este es un codo, aquí va esto, aquí es este otro, contabilice el número de piezas o el número de piezas que tiene que fabricar, el que se va a encargar de construirlo lo vea y diga, pues necesitamos este material, aquí nos dice que va así y así se tiene que hacer, ¿no? Si es el dibujo es plano. Y así para los diferentes tipos de válvula también hay su simbología. Entonces basta con nomás ver la simbología y decir, pues entonces aquí me está indicando que es un tipo de válvula tal. Y el otro me indica que es tal, entonces pues ya compro esa válvula y es la que tengo que instalar y tal, ¿no? Entonces pues hay que pues también estar conscientes que hay simbología para ello, ¿no? Otro tipo de accesorios. Y para equipos, pues si es una bomba centrífuga, si es brigada, si es centrífuga de otro tipo, si es un depósito, si es un mezclador, etcétera, ¿no? Si hay instrumentos de medición, si hay manómetros de determinado tipo, si hay termómetros, si hay un indicador de nivel, si hay algún libro de observación, si hay un contador, etcétera. También esos pues hay que verlos pues en la misma norma como viene, y entonces es la simbología que voy a utilizar. Entonces les digo, simplemente en un plano uno ve estos símbolos, dice, pues ya es indicador que aquí va determinado instrumento, determinada pieza, ¿no? Aquí los elementos están, pues, cómo los tendría que dibujar. ¿Cómo puedo hacer de forma esquemática estos dibujos? Pues hay tres tipos. Uno es hacer un esquema. Lo que se trata es hacer un dibujo pues, que no represente escala, pero que sí indique los equipos y los accesorios que van. Otro es de un dibujo de montaje o disposición,
que ya puede ser de línea simple o de línea doble. Ahorita vemos cómo son. Entonces ahí está de línea simple o de doble línea. Si es de línea simple, pues como ven ahí está la simbología y pues así se dibuja. Y ya viene con las dimensiones y pues cada símbolo ya pues va indicando qué tipo de accesorio es, qué tipo de válvula es, etcétera, ¿no? Y en la parte de abajo pues ya darle como un poquito de volumen, pues. Entonces, las dos formas son válidas, ¿no? Y luego tenemos las proyecciones, es hacer un isométrico con todos sus accesorios también. Entonces, o hacer proyecciones ortogonales o oblicuas, pero el más utilizado pues es el isométrico, ¿no? Entonces también si revisan pues un plano en isométrico, pues van a ver pues que de qué tubería estamos hablando, porque van a venir en las especificaciones y pueden contabilizar pues los accesorios correspondientes. Entonces, pues a la hora del que lo va a construir, pues ya sabe pues cuántas piezas va a necesitar, ¿no? Y estos isométricos pueden ser tan complejos como la obra que se quiera hacer, ¿no? O tan sencillos como una línea de conducción, que simplemente es una línea, ¿no? Pero bueno. También hay dibujos más desarrollados que pues se pueden ser de más detalle, pueden ser hasta planos de taller donde si es, por ejemplo, les decía de acero, que hay una pieza especial, por ejemplo, una bifurcación o una pieza T o una pieza de un codo con determinados ángulos, pues hay que también pues, hacer esos planos del taller para que el que vea ese plano fabrique esa pieza, ¿no? Pero bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. Todo bien, profe. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces ahora vamos a ver la medición del factor de fricción. O sea, ya vimos cómo calcularlo, pero ahora cómo lo medimos, si ya es una obra establecida, y cómo podemos pues bajar esa coeficiente de fricción, qué es lo que tendríamos que hacer. Aquí nada más es vamos a ver más acueductos, este es el de Río Colorado, Tijuana, y del de Chapala, Guadalajara. Como ven en el de Colorado, Tijuana, pues pasa por una montaña y pues es zona medio desértica, entonces pues hay que elevarlo hasta vencer toda esa montaña para pasarlo al otro lado, ¿no? Y entonces hay que hacer una línea de conducción y pues esto implica, pues es hidráulica finalmente. Es hacer la línea de energía, pues bajo qué características de flujo está en esa línea y bajo qué transitorios. Le digo, ahorita no estamos viendo los transitorios como tal. Entonces, la capacidad de conducción, pues ya vimos que depende del coeficiente de fricción. Entonces, aquí está un tubo de acero de ese acueducto. Pues ahí en la foto de arriba, pues se podrá decir que pues limpio, y después en la parte de abajo ya es cuando pasaron varios años de uso. Y eso es lo que se forma en las paredes del tubo. Uno diría, pues ya les he dicho varias veces, que la velocidad pegada al tubo pues es cero. Y por eso se hace toda esa corrosión. Como está húmedo, se empieza a ver ese proceso de corrosión y de acumulación de diferentes materiales que se va acumulando y se empieza a hacer una capa que ya no es liso. Y como vimos, si el coeficiente de fricción entre más liso sea, o sea, la rugosidad sea más lisa, pues el coeficiente de fricción va a ser menor. Y si es menor, entonces la resistencia al flujo, pues no va a haber tanta resistencia al flujo, entonces la capacidad de conducción va a ser mayor. Si el coeficiente si la rugosidad es mayor, entonces el coeficiente de fricción va a ser mayor, y si es mayor, la capacidad de conducción va a ser menor. Y entonces, si es menor, con la misma energía, no puedo llevar la misma cantidad de agua. Necesito agregarle más energía.
Y entonces con el tiempo, pues tengo que aumentarle la energía, o sea, más consumo, pagar más energía eléctrica, ¿no? En este caso, si están utilizando motores eléctricos, ¿no? Que por lo regular así es. Entonces, pues hay que hacer algo si uno quiere, pues, reducir el costo de energía y seguir conduciendo más la misma cantidad de agua que se tenía al inicio. O si uno quiere mejorar la capacidad de conducción para llevar más agua a otro sitio, pues lo que tengo que hacer es mejorar ese coeficiente de fricción, o sea, reducirlo. Entonces aquí está un ejemplo de qué pasa con los años. Aquí está tiempo en años y el gasto. Y entonces ahí están, pues, tanto de dos líneas. Una es la línea de color, pues, violeta, es un factor de fricción, un gasto de una línea paralela, y luego el otro es de color rojo, ¿no? Entonces, pues el factor de fricción, pues, ¿cómo lo puedo? Ahí está medido. Y cómo a lo largo de los años, como ven, pues del color, pues, violeta, los 4 años teniendo un coeficiente de fricción fue aumentando. O sea, fue aumentando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si va aumentando el coeficiente de fricción, pues el gasto, que es la roja, se va reduciendo. ¿Sí? Entonces la línea de color, la de cuadros, es el coeficiente de fricción, con los años aumenta, y la de color rojo, con los años, que son los rombos, a lo largo de los años disminuye. ¿Y cuánto disminuye? Aquí se ve que tenía, pues, casi 1.5 metros cúbicos y llegó casi a 1.1 metro cúbico por segundo. Estás hablando, pues, de un 30% menos con respecto a los años. Y entonces, pues, ¿qué se imaginan que tenemos que hacer para poder reducir ese factor de fricción? ¿Qué harían ustedes si les dicen, pues yo quiero reducir ese factor de fricción? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes si quieren reducir ese factor de fricción? ¿Qué se imaginan? ¿Qué harían? Le dicen, a ver, ingeniera, a ver, ingeniero, tenemos este problema y ustedes, pues, es el experto, es ingeniero, díganos qué tenemos que hacer para reducir el factor de fricción, dado que, pues, queremos, reducirlo, porque, o bueno, ni siquiera les van a decir factor de fricción, está llegando menos agua, ¿qué tenemos que hacer? Y ustedes ya conocen esta información, ¿qué harían? El tubo es el mismo, no pueden decir, pues hacemos otra línea para nada más ese porcentaje de gasto. Digo, pues si tuvieran el dinero, pues está bien, pero el tubo es el mismo, ¿no? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué se imaginan? ¿Podría ser darle mantenimiento? Ajá, esa es una, darle mantenimiento. ¿Cómo le darían el mantenimiento? ¿Cómo se imagina que darle mantenimiento a una tubería? ¿Qué nos dicen a nosotros cuando, si el médico nos dice, no, pues es que se le están obstruyendo los intestinos o por eso tiene problemas digestivos o las arterias se están llenando, pues, de colesterol? Pues uno nos dice, ¿cómo? Usted es más fibra, ¿no? Y la fibra, pues, va a hacer que remueva todo. Y el otro nos dice, pues, no coma tanta grasa y para que las arterias estén más limpias, ¿no? Y coma otros productos que hagan que fluya y que deshaga esa grasa, ¿no? Entonces, aquí en las tuberías, ¿qué se imaginarían que tendríamos que hacer para que fluyera?
Sería este Ajá. proceso que se llama método de vibrado, que es para vibrar las tuberías para evitar que los sedimentos se acumulen. Pero si el sedimento se transporta con que sea la velocidad mayor de 1.5 metros por segundo o 2 metros por segundo, ya con eso transporta todo el sedimento y se sigue acumulando el sarro en las paredes. Si me voy a regresar a la figura, pues es en toda la pared, ¿no? Esto está pegado. Pero por eso Es- se hace lo del vibrado, ¿no? Para romper ese ¿Y cómo sarro. le harías? Si está enterrada, ¿cómo le harías para vibrarla? Ah, bueno, pues ahí sí está más complicado. Sí, necesitarías una máquina muy grande, serías mucha energía, sería muy costoso, pero pues sería una forma. ¿Qué otra? Digo, yo lo que quiero es que, pues, me piensen tantito, no, seguramente no vamos a llegar a la solución ya sé que es una, pero, pues, un poco, pues, ¿qué se imaginarían? Porque es un problema que existe, o sea, ya les he dicho que siempre la velocidad pegada a la superficie es cero, ¿no? Y siempre les ponía en ay, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. O sea, que no, que tiene aspas y nos echa aire. ¿Cómo se llama? Un ventilador, perdón. El ventilador, las aspas, pues siempre hay que estarlas limpiando, ¿no? Se ensucian y pues hay que desarmarlo, limpiarle las aspas, ya tallarlas, ya limpiarlo, le vuelvo a poner las aspas y ya vuelve otra vez. Ya no está sucio. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se imaginan que aquí tenga que suceder? ¿No? ¿No se imaginan algo? O sea, ¿cómo le hago para que este coeficiente de fricción pues otra vez regrese hacia cuando tenía 4 años, por ejemplo? O bajarlo más para que tuviera el factor de fricción como cuando se puso, más o menos. Porque eso es lo que impide que se tenga más conducción. O sea, yo tengo que reducir pues este factor de fricción. O sea, que la rugosidad no sea tan rugoso, pues. Entonces, ¿no se les ocurre alguna otra cosa? Bueno, entonces aquí está el acueducto Chapala-Guadalajara, es lo mismo. Está lleno de moho y de entonces aquí con una espátula pues se puede ver cómo estaba antes y pues ya que le quitaron, ¿no? Y ya, pues como yo le haría, pues que me meto y con una espátula a toda la superficie, pues nunca acabaría, ¿no? Pero eso es lo que se tendría que hacer. Pero bueno, entonces aquí está también calculado el factor de fricción, cómo es que va aumentado y cómo es que se reduce con los años la capacidad de conducción entre un 20 y un 30%, ¿no? Y entonces, si uno pone una tubería para llevar agua de un punto a otro y aumenta la, la necesidad de traer más agua, y aparte con los años aumenta el coeficiente de fricción y se reduce la conducción, pues como que no estoy resolviendo el problema, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí está el ejemplo, pues de que hay que limpiarlo. Entonces aquí dice que se tenía casi 1 metro cúbico por segundo con un coeficiente de fricción de 0.0378 y después de limpiarlo, pues llegó a 1.36 metros cúbicos por segundo, o sea, aumentó como un 33% de capacidad. Y el coeficiente de fricción, pues se redujo a 0.02. O sea, por eso es importante este coeficiente de fricción calcularlo bien,
porque cualquier variación muy pequeña pues nos representa capacidad de conducción. Pero bueno, entonces lo que se hizo aquí pues es que se mete pues esta como cápsula del diámetro de que es el tubo con como unos cepillos aquí y se mete desde el inicio y hasta el término, ¿no? Y entonces ahí está que lo elevan y lo meten. Y entonces el agua va a hacer su propio trabajo, ya el agua lo que va a hacer es empujar y que vaya, por eso lo tienen estos así, de lado, para que vaya girando. Y entonces aquí está cuando sale. Y entonces ese dispositivo va limpiándolo. Hay en diferentes partes del mundo donde hay hasta este tipo de dispositivos para tuberías de pequeño diámetro, donde el encargado de la red de agua le da mantenimiento y meten este tipo de cápsulas y va limpiándolo. Y eso es simplemente por capacidad de conducción, falta revisar si hay fugas, ese es otro tema. Pero eso es lo que hizo, y gracias a eso, pues hubo más capacidad de conducción, simplemente por reducir el coeficiente de fricción. Es lo que les decía yo del ventilador, necesito quitarle las aspas, limpiarlo, ya le quité toda la suciedad, lo vuelvo a poner y hasta lo vuelvo a encender y dice, como que echa más aire, ¿no? Y otra vez se vuelve a llenar y otra vez hay que limpiarlo, ¿no? Lamentablemente así funciona, así es la física de un fluido en una superficie, ¿no? Entonces ese es nuestro mal, pues, o sea, en la hidráulica, que en las tuberías pues se va acumulando eso, el coeficiente de fricción aumenta y por ende la capacidad de conducción se reduce. Por eso es importante este coeficiente, no crean que nada más es por molestarles o que no, lo deben de saber calcular, no, hay una razón de ser. No sé si tengan alguna duda o pregunta. No, profe, ninguna. Ninguna, profesor. Bueno, entonces, si no tienen algunas dudas o preguntas, pues nos veríamos el próximo lunes y pues síganse cuidando, por favor. Y muy buenas noches y que tengan buen fin de semana. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego, Yo profesor. tengo una duda, pero de laboratorio. No sé si ahorita se lo puedo comentar. Sí, claro que sí. Gracias.